Muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Aquí estamos, lo de 101 Televisión. Ya han visto ustedes la careta del programa, la cita de los jueves, a fondo Costa del Sol. Y los temas, pues algo que les digo siempre, ya se lo saben. Nos brinda la actualidad los temas que vamos a tocar. Temas muy recurrentes y la particularidad, pues que los invitados que tenemos no son políticos nacionales, que lo pueden ser, cuidado, todo es cuestión de tiempo. Queremos rescatar la opinión de temas que usted ha oído durante toda la semana, pero de nuestros concejales, de municipios que tenemos en la Costa del Sol. Oír esa versión de unos políticos que normalmente pues, se dedican a la gestión municipal. Ya saben ustedes, temas que son importantes en los municipios de la Costa del Sol, que algunos de ellos sí vamos a abordar hoy, como puede ser el del agua. Y vamos a repetir una forma de hacer los programas, no serán todas las semanas, pero de manera intermitente, de cruzar, que así la hacemos a nivel provincial, que era cruzar concejales de la provincia. Aquí queremos cruzar concejales de la Costa del Sol, de todos los municipios que es la demarcación y donde nos movemos, pero sí nos afectan los temas que afectan al resto de los mortales de todo el país. Contamos en este programa hoy, yo creo que es la primera vez que tengo la suerte de compartir plató con él, con Roy Pérez, concejal del PSOE de Mijas. Roy, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un auténtico placer. Que lo hemos hablado antes, y lo vuelvo a repetir, que me crucé con usted en el paseo marítimo contigo y te dije, oye, y me dijiste, sí, digo, lo mismo se ha arrepentido de haberme visto en el paseo marítimo. No, digo nada, por el compromiso, no. Para nada, muchas gracias. A ti por acudir a nuestra llamada, que no va a ser ni la primera ni la última vez que contemos contigo, con usted, como quieras. También tengo la suerte de contar hoy en esta mesa de tertulia, debate, lo vamos a ver cómo se desarrolla, pues con Luis Rodríguez, concejal del PP de Torremolinos y diputado provincial. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Pues muchas gracias por la invitación. Bueno, no, tampoco tanto, pero sí, un añito sí hacía que no nos veíamos, ¿no? Nos vemos a menudo, ¿no? Sí, bueno, en los medios. ¿Qué tal la experiencia de diputado provincial? Bueno, algo nuevo, algo inesperado, pero... ¿Le queda tiempo para hacer algo? Poco, la verdad que poco, porque al final estar en dos administraciones es complejo, sobre todo cruzar la agenda, atender a todos los compañeros, estar asumiendo las responsabilidades ya no solo de un municipio, sino de 103. Pues bueno, se complica un poco la cosa, pero muy contento. Es decir, que el teléfono no se puede apagar. Lunes a domingo. Full. Seguro que como los compañeros, pero bueno, diputado provincial, creo que el que vamos a presentar ahora también tuvo Son distintas las llamadas, aunque creo que igual de frecuente. Es decir, cuando estás en Torremolinos te puede llamar o un vecino o un concejal, compañero de corporación o del gobierno, y ahora pues te puede llamar cualquier alcalde. Alcalde, concejales, compañeros de ¿Cuáles son las responsabilidades que llevas, Luis, en Diputación Provincial? Bueno, y soy portavoz adjunto, con Cristóbal Ortega, que es el portavoz de la Diputación. ¿Concejal de Coín? Concejal de Coín, correcto. Aparte soy el responsable del consorcio de residuos, de la recogida de residuos en 93 municipios de la provincia y del consorcio de agua, que nos encargamos del mantenimiento de las depuradoras. Mira por dónde, hombre, de 45 depuradoras de la provincia, y aparte también soy diputado de Seguridad de Emergencia en el área de Protección Civil, aunque colaboramos con el señor Manolo Marmolejo en el Consorcio Provincial de Bomberos. Aprovecha porque con él puedes aprender muchísimo. Muchísimo, y además está realizando una labor excelente en el Consorcio Provincial de Bomberos. Muy bien, gracias por acudir a nuestra llamada, Luis. A vosotros por llamarme. Ni la primera, lo que digo a Roy, ni la primera ni la última. Ya sabes que ya sabemos dónde vives, ¿eh? Ya sé que aquí no contestaré el teléfono. Gracias, Luis, me alegro mucho de volver a verte. Y también contamos con José Miguel López, Izquierda Unida Fuengirola. José Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Placer volver a estar aquí contigo. Yo creo que ya es, no sé, ¿cuántas? Bueno, es la misma tele, pero distintos formatos. Yo creo que en todas los Yo creo que he estado en todos los platós que has estado, he compartido plató contigo. Ha sido para mí un auténtico placer, y sobre todo porque, bueno, oye, representas a un grupo importante de Fuengirola, Izquierda Unida, y aparte también tienes una responsabilidad provincial, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo dentro de Izquierda Unida soy el coordinador de la dirección colegiada, formo parte de la dirección provincial y soy el secretario político del Partido Comunista en Málaga. Ahí estamos, trabajando. Me alegro mucho por verte, gracias por acudir a esta llamada. Roy, ¿ocupas algún cargo a nivel provincial? No, déjame, por Dios, que me dejen tranquilo. En Mijas estamos muy bien. No, pero hombre, en Mijas. Sé que todo es cuestión de tiempo, ¿eh? Muy bien, pues señores, yo tengo temas que nos afectan, al final todo nos afecta, pero quiero empezar porque han dicho que seguramente este fin de semana puede ser que vean ustedes el programa repetido, pero original estamos
en el jueves por la noche, ¿eh? Es su emisión original y luego se repone, aparece en la web y todo, YouTube y todo esto de las redes sociales que también son importantísimas. Y dicen que da lluvia, va a dar lluvia para este fin de semana, sí que la recta final de la Feria de Fuengirola pues igual es pasado por agua, pero bueno, mire usted, esto me recuerda a mí a la Semana Santa, ¿acordáis? Que al mundo cofrade le hizo un poco de pupa, pero gracias a esa agua hemos pasado el verano un poco de puntillas con el tema del agua. ¿Qué os voy a contar? Yo puedo tener, de hecho, cuando os mando los temas, os mando un repaso de prensa, porque como sé que estáis muy liados, lo que intento con esto es que daros una información somera, luego ya cada cual puede profundizar, ¿no? Pero en cualquier caso, Roy, el orden me da igual, ¿eh? Luego podéis ir, que no tengo... pero por empezar por allí, desde Mijas, la problemática, sabemos que dependemos del Acosol, sabemos que la Costa del Sol, por esto de la depuradora, que se ha ampliado también, los embalses no están tan mal como hace un año, aunque están mal, pero en la Costa del Sol parece ser que nos podemos dar con un canto a los dientes, parece ser, no sé, pero en cualquier caso, sobre esta problemática, Roy, el problema del agua desde Mijas del PSOE, ¿cómo se ve y cómo se contempla? Pues muy preocupados. Estamos muy preocupados. El tema del agua es un tema que parece que cuando llueve pues todos nos olvidamos de ese problema y lo zanjamos y pasamos a otras cosas de actualidad, pero parece que fue ayer, pero ya ha pasado un año, que estábamos en noviembre y había una gran preocupación porque no llovía. Y la preocupación se extendía a todos los niveles. La situación es dramática, sobre todo en la Costa del Sol, en que se duplica y triplica la población en los meses de verano, en primavera, incluso ya en otoño. El cambio climático también ha prolongado y extendido la presencia de turistas en nuestra zona, en nuestro territorio, y obviamente es preocupante. El agua es el bien natural que más necesitamos. Parece que fue ayer, ¿no? Pero estábamos en noviembre del 2023 cuando desde la Junta de Andalucía el señor Moreno Bonilla prometió desaladoras portátiles. Y creo que era una buena ocasión pues para durante este año, esperando las lluvias de otoño, también se pudieran implementar esas desaladoras portátiles. Luego vino la delegada de la Junta en Málaga, la señora Navarro, y también subió la apuesta a 2 desaladoras más, en Fuengirola, en la zona de Fuengirola y en Estepona, y ha pasado un año. Y esas desaladoras portátiles no las tenemos. ¿Que las desaladoras portátiles son la solución? No, obviamente no son la solución, pero es una medida, es un plan B para tener recurrente a la hora de que tengamos el problema del agua, tenerlos allí. Nosotros lo que pedimos es que el señor Moreno Bonilla, la señora Navarro, cumplan lo que hayan dicho y puedan traer esas desaladoras y ejecuten ese presupuesto que reciben del Estado para poner en marcha políticas y medidas contra la sequía. Por seguir un orden, pero luego ya os digo que podéis ir interviniendo, incluso cuando yo formule un tema, podéis incluso interpelar entre vosotros y tal. Luis, por seguir por ahí, vosotros el tema del agua, ¿cómo lo contempláis? Y desde Torremolinos, ¿cómo se ve la problemática? Bueno, desde Torremolinos, al igual que en el resto de municipios, en eso estoy totalmente de acuerdo con el compañero, con Roy, seguramente también con José Miguel, pues estamos todos bastante preocupados porque llegó el verano, la gente se podía bañar en las piscinas y parece como que todos pasamos de largo por lo que estábamos pasando y por lo que vamos a seguir pasando desgraciadamente. Creo que al igual que ellos, pues yo soy de los que miran todos los días las aplicaciones de AEMET y demás, de cómo llueve, si va a llover mucho. Este fin de semana en principio parecía que iba a llover 3 días, ahora ya ha bajado un poco, con lo cual un poco decepcionado en ese sentido. Pero al mismo tiempo eso es lo que nos hace el poner más herramientas, poner más medios para seguir trabajando para buscar soluciones, porque al final lo que estamos recogiendo en materia hídrica, los problemas que estamos sufriendo en materia hídrica en la provincia de Málaga y concretamente en la Costa del Sol es precisamente la dejadez que hemos sufrido en los últimos 40 años en la provincia de Málaga. Dejadez que hemos sufrido los 40 últimos años en la provincia de Málaga por la Junta de Andalucía, cuando el gobierno socialista también en algunas etapas con el gobierno de Izquierda Unida trabajaban conjuntamente, en el que a los andaluces nos cobraban un canon del agua y sin embargo no se llevaban a cabo ningún tipo de inversión en materia hídrica. Llovía, parecía que no pasaba nada. La pregunta es qué pasaba con ese dinero, a dónde iba destinado ese dinero que se recaudaba a todos los ayuntamientos y a todos los andaluces. Yo no estoy de acuerdo, y permítame que te lo diga así, Roy, con poniendo en tela de juicio las promesas tanto del presidente de la Junta como de la delegada del Gobierno, Patricia Navarro, porque entre otras cosas la Junta de Andalucía ha demostrado
con hechos y no con palabras, con hechos y también aportando en los presupuestos y ejecutando desde 2019 más de 400 millones de euros para poner en funcionamiento hasta 35 instalaciones que nos están permitiendo pues levantar un poco la cabeza y que hayamos podido afrontar un año, como bien decías tú antes, de la pasada Semana Santa, además de esas lluvias, para que podamos afrontar la situación tan delicada en la que estamos viviendo. De incumplimiento, sí podríamos hablar de varios incumplimientos. Por ejemplo, el presidente del gobierno anunció una inversión millonaria para la desaladora en la zona de la Sarquía, que todavía no está ni el proyecto. Y de esto hace ya 2 años. Y hablaba de presupuestos que destina el gobierno, pues precisamente esa falta de presupuesto que estamos viendo a ver si el gobierno de España es capaz o tiene interés, porque ya el año pasado tiró la toalla en el minuto 1 y dijo que no iba a tener presupuesto. Eso provocó que las participaciones en los ingresos del Estado que tienen que llegar tanto a la propia Diputación de Málaga como a los ayuntamientos locales, pues no pudiésemos presupuestarla de la forma correcta, y eso nos ha impedido que los ayuntamientos pudiésemos tomar decisiones municipales. A nivel provincial, la Diputación no podía quedarse con los brazos cruzados y no ha estado esperando que llegase esa PIE del Estado, que entre otras cosas no es algo que el señor Pedro Sánchez quiera darle a los malagueños, es algo que nos corresponde a los malagueños porque para eso pagamos nuestros impuestos. Yo muchas veces escucho las intervenciones de compañeros de otros grupos políticos en distintos foros y creo que le hacen un flaco favor a sus propios vecinos cuando dicen que nos están dando algo gracias al gobierno de España. No, discúlpenme ustedes, nos están dando lo que nos corresponde a los malagueños, ni más ni menos. Y en este caso creo que el debate, y no sé si tendremos oportunidad de hablarlo seguidamente, creo que a los malagueños nos corresponde mucho más, sobre todo si lo tenemos en cuenta y comparamos con otros territorios. Pero centrándonos exclusivamente en el tema del agua, como decía, la Diputación de Málaga sí ha puesto en funcionamiento un plan, ya lo anunció el presidente de la Diputación en el pleno de investidura y estamos recogiendo ya los frutos. De hecho, hemos accedido y somos la única diputación del país, que se dice pronto, que ha accedido a una subvención bastante ambiciosa por parte de los fondos europeos, de un total de 15 millones de euros, subvencionado en 10 por parte de los fondos europeos y de 5 que pone con recursos propios la propia Diputación, para que 71 municipios menores de 20.000 habitantes puedan tomar medidas precisamente para empezar a controlar y a ver dónde estaban sus problemas de agua en su saneamiento, porque no es solo cuestión de que llueva y de que tengamos grandes recursos y grandes infraestructuras, sino también que a nivel local todos los municipios tengan las herramientas, sobre todo los más pequeños que cuentan con menos recursos, pues gracias a la Diputación veremos eso en funcionamiento en los próximos meses. Que vamos a dar más vuelta. Bueno, un detalle, sé que se hace en Benalmádena y creo que se va a empezar a hacer en Torremolinos y no descarto que se haga en otro municipio, en Mijas y en Fuengirola, que cuando los hoteles acaban temporada, el agua que van a evacuar, que se pueda utilizar. Son de pequeños detalles, pero anunciamos un bando en Torremolinos concretamente. Sí, es algo que ya se hace también en el lunes pasado, incluso con las comunidades de propietarios, que cualquier comunidad de propietarios que vaya a vaciar su piscina, que se ponga en contacto con el ayuntamiento y el ayuntamiento gratuitamente, evidentemente, aprovechará ese agua. Algo que se hace en Benalmádena, bueno, es una buena idea, ¿no? Que se puede hacer en Fuengirola y en Mijas y donde corresponda. José Miguel, tema agua, ¿cómo desde Fuengirola, desde donde usted está, su atalaya, el tema del agua? Sí, bueno, y además, es que realmente son municipios muy parecidos, ¿no? Sí, yo creo que como todo, yo creo que la preocupación y el diagnóstico que podemos tener sobre el tema de la sequía es compartido. Lo que, bueno, lo comento a Luis, es verdad que yo no voy a ser el que defienda la gestión del Partido Socialista durante 40 años en la Junta de Andalucía, pero cuando se refiere a que con varias etapas con Izquierda Unida, pues ojalá hubieran sido varias, fue un ratito y hace una década lo que estuvo participando en el gobierno, no con mayoría absoluta como tiene Juanma Moreno ahora en el gobierno de la Junta. Y aquí podemos hacer dos cosas, nos podemos dedicar los políticos a tirarnos reproches entre administraciones y no solucionar el problema, o a poner soluciones a un problema que requiere una política seria, una política planificada y sobre todo una política a largo plazo que vaya mucho más allá de los 4 años que estoy en el gobierno o del intentar ganar las próximas elecciones, porque nos estamos jugando el futuro de nuestra gente, nos estamos jugando el futuro de nuestro modelo productivo, nos estamos jugando el futuro de muchos agricultores, nos estamos jugando el futuro del turismo, nos estamos jugando el futuro de la gente que no va a tener agua para echarse a la boca, porque la sequía ha venido para quedarse. Esto es un problema que vamos a tener a largo plazo. Esto es un problema que está vinculado directamente y relacionado
con el cambio climático y con el modelo productivo que tenemos en nuestra tierra, que es lo que desde Izquierda Unida venimos defendiendo desde hace muchos años. No es nuevo, no llevamos defendiéndolo desde que no llueve, llevamos defendiéndolo desde hace más de 20 años, que necesitamos un cambio de modelo productivo, un cambio, una reducción del uso intensivo del agua. No queremos demonizar a la agricultura, por supuesto que no, pero está claro que hay muchas explotaciones intensivas a manos de grandes fondos de inversión que se están haciendo con ellas, que son muy rentables, pero que también utilizan muchos recursos hídricos. Y eso hay que cambiarlo. Y hay que poner las herramientas desde la política para poder poner en marcha ese cambio del modelo productivo. Igual que el turismo. Tenemos que modificar el tipo de turismo masivo e intensivo que hace un uso de los recursos hídricos excesivo en nuestra provincia e intentar cambiar ese modelo productivo. Hasta que no nos pongamos a trabajar en esos aspectos, en la planificación democrática de los usos del agua, mediante la participación del diálogo social, no tendremos una solución a un problema que es de largo plazo. Lo que no se puede hacer es caen 5 gotas en Semana Santa y quito las medidas restrictivas para el verano para que el sector turístico no tenga ningún problema, para que las grandes empresas y multinacionales aquí vengan a disfrutar del verano. Eso es lo que se escucha en la calle, Paco. En la calle la gente está indignada. Sí, los que vivimos aquí, Paco... No quiero entrar yo en el debate, ni mucho menos. Los que vivimos aquí, Paco, turismo... tú escuchas y a la gente en la calle, la gente lo que dice en la calle es indignada porque en verano ni restricciones y después en invierno no las comemos los que vivimos. Será cuestión, quizás, perdona, no, que vamos con Roy, sería quizás yo, es que no es una opinión, es un elemento que yo introduzco, yo no opino, yo introduzco elementos. Quizás cuestión de concienciar a los que nos llegan, ¿no? Va usted a la Costa del Sol, va a un sitio idílico, pero que sepa usted que para disfrutar de nuestras bondades, pues sea usted un poco, no lo sé. De hecho, unos temas que, independientemente de la intervención que tenga Roy, yo iba a introducir como elemento, y algo que es una información que tenéis vosotros, bueno, las importantes pérdidas que se ocasionan, porque había que revisar toda la infraestructura. Sabemos que el consumo más importante, sí, lo tengo aquí, pérdidas de agua, es algo que también tenéis vosotros. Eso es muy importante, Paco, hay que meter en el debate, y yo creo que sí, es muy importante, importante eso que estás planteando, por la privatización de los servicios públicos. Es decir, que una empresa privada no va a cuidar esas pérdidas, no va a invertir Miguel, en modernización. Sé que es muy amigo tuyo, pero vamos a dejarle a Roy que hable. Que lo de las pérdidas de agua, sabemos que el 50% del consumo más importante se lo lleva el tema agrícola, y luego algo que ya hemos mejorado muchísimo, y eso coincide todos los concejales de la Costa del Sol, la concienciación, independientemente de esos temas pendientes que tenéis unos y otros partidos de cuando estáis y cuando vais a estar. Roy, a ver, que voy por este orden porque os he sentado así, pero que me da igual, que no. Gracias, en el momento Paco, que interpeléis podéis ir vosotros un poco elegir cómo vais. Roy. El problema del agua, el problema de la sequía es un problema que debería superar, ¿no?, cualquier discrepancia entre partidos. Parece que el Partido Popular todavía no ha superado que durante 40 años la mayoría de los andaluces confiara en el Partido Socialista. Yo creo que ya es época de que lo superen, y ya están gobernando en la Junta ya es el segundo mandato, y obviamente ya se tienen que poner el mono de trabajo. ¿Qué hacen falta desaladoras portátiles como plan B? Pónganlo, lo han prometido, pónganlo. ¿Qué problema hay? ¿Tienen dinero? Hay 350 millones que han recibido del Estado que todavía no han ejecutado este año por el tema de la sequía. Ejecútenlo, pónganse a trabajar. Es un problema primordial el tema del agua. En cuanto a las pérdidas de agua, creo que no somos conscientes realmente del problema que hay en la infraestructura de aguas. Y como bien ha dicho José Miguel, muchas veces cuando se privatizan esos servicios públicos, el interés no está. Pero de verdad, un inciso, Roy, ¿de verdad piensas que si esto está en manos públicas se hace más hincapié? Pregunto. Tendría que haber más concienciación, si es de lo público. Obviamente, yo creo que uno de los datos que nos has pasado es demoledor, ¿no? Estaba hablando de que en la provincia, lo que se pierde en un día prácticamente podría abastecer un municipio como Mijas, de casi 100.000 habitantes, durante un año. Es decir, la pérdida en infraestructura de agua, de distribución de agua en toda la provincia de un día, abastecería a Mijas en un año. Ese dato es demoledor. Yo creo que con un dato así, todas las administraciones competentes, tanto ayuntamientos como la Junta de Andalucía, como el Estado, yo creo que un plan consensuado entre todos para que se pueda, sobre todo, recuperar esta agua o no perderla, mejor dicho. Es que esa pérdida de agua es pérdida de agua de un bien esencial que obviamente todas las administraciones tenemos que dejar de lado nuestras peleas
Y es un tema primordial. Los que crecimos en los años 80, y ya acabo, No, Paco, tranquilo. veíamos las películas de Mad Max, no sé si os acordáis, Sí. el problema era el agua. Y lo agua. veíamos como algo muy lejano, en el futuro, algo dramático, distópico. Ya vaticinaba. Y es que ya lo tenemos aquí. Y el cambio climático, ya para acabar, Luis, hace 40 años... Que tienes tu tiempo como todo el mundo, ¿eh? Que no pasa nada. El problema climático, a lo largo de los últimos 40 años, no es el que tenemos ahora. Si no somos capaces de entender que el cambio climático ya está aquí, que estamos en otra fase del clima y que obviamente todo eso va a tener repercusiones, sobre todo en el agua, creo que poco avanzamos. Podemos vanagloriar lo que hacen los nuestros en Sevilla, en Madrid y tal, pero el problema de los que estamos aquí en la Costa del Sol tenemos un problema grave. Y yo creo que en vez de tirarnos los platos a la cabeza, aquí lo que hay que unir esfuerzos, porque el problema no se va a ir, va a ir a empeorar. Es decir, que para conseguir esa afinidad va contigo, Luis, a través de Diputación Provincial, a través de Acosol, es decir, que están haciendo un trabajo muy importante, y los ayuntamientos, es decir, que nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Para jarrillo de lata, ¿no? Luis. Totalmente. El problema climático no era el mismo, pero para cobrar el canon del agua no había problema de cambio climático. ¿Qué quiero decir? Que evidentemente las circunstancias eran diferentes, pero no se tuvo ningún tipo de previsión. En otras provincias, como por ejemplo en Almería, sí hubo una previsión, también porque tienen el tipo de agricultura que tienen y conocían perfectamente su climatología, y sí tomaron medidas y no se encuentran en la misma situación como nos encontramos en la provincia de Málaga. Yo creo que estamos de acuerdo, o yo me he explicado mal, con respecto sobre todo al tema de Diputación. Nosotros Yo lo he entendido perfectamente. Cuando tomamos la decisión de acceder a esa subvención y que va a favorecer a 71 municipios de menos de 20.000 habitantes, evidentemente no se piensa en colores políticos, porque el agua es un problema de todos. Creo que estamos aquí aportando soluciones, y precisamente eso es lo que se está haciendo desde la Diputación de Málaga y desde la propia Junta de Andalucía. Decía el compañero José Miguel, y estoy de acuerdo, que hay que buscar soluciones. Y en eso estamos, desarrollando. Yo, si me permite, voy a ser muy breve, pero mira, el primer tramo de la autovía del agua... Tenemos una hora y media de programa, bypass de Churriana, la ampliación de capacidad de la etapa de la Tabal, el tercero del Peñón del Cuervo, el embalse de Gibralmedina, el pozo de Fajal y Aljaima, la mejora de etapa de los Pilones, ampliación de la desaladora de Marbella, y así, un listado de hasta 50 proyectos que ya ha puesto en funcionamiento la Junta de Andalucía en los últimos 4 años. Entonces creo que... y vuelvo a decir, quiero ser amable con las palabras, creo que es muy injusto el planteamiento que estáis realizando vosotros a la hora de decir que ni la Junta de Andalucía, y no lo habéis dicho, pero que ni la Diputación está afrontando el problema, cuando es todo lo contrario. Realmente todo lo contrario. Y lo está haciendo con hechos y con demostraciones. Y le podéis preguntar a vuestros alcaldes de los distintos municipios cuál es el tratamiento que se da, precisamente también para subsanar esos problemas que existen en la red de saneamiento de cada localidad. A mí sí me gustaría decir 2 cosas. Y es que es verdad que en muchos municipios, pues la empresa que gestiona el agua son empresas privadas, en algunos sitios está coparticipado, pero también eso es la responsabilidad política en cada ayuntamiento. Y ahora voy a hablar directamente del ayuntamiento de Torremolinos. Nosotros, como ustedes saben, en Torremolinos ha estado casi 7 años gobernando Izquierda Unida, con Podemos, con una tránsfuga de Vox y con el Partido Socialista, y no ha exigido ni un 1% a la empresa que gestiona el agua, ni un 1%. ¿Qué quiero decir? En el convenio que existía, la empresa de agua tenía que invertir en infraestructura año tras año, y esa empresa, no lo hacía, por la falta de exigencia del gobierno correspondiente, no ha exigido no ha invertido ni un 1%. Creo que eso es responsabilidad de todos. Lo estoy poniendo ahora encima de la mesa. Nosotros lo estamos exigiendo. Y así se está haciendo. Creo que eso es muy importante. Y ya por último, con esto concluyo. No estoy de acuerdo contigo, José Miguel, y creo que cuando has dicho lo de que se escucha en la calle. Permítame, a lo mejor se escucha en tu calle, o a lo mejor esto es que lo extrapolamos muchas veces y hacemos nuestros unos discursos que no son totalmente ciertos. Perdóname, pero las medidas que se tomaron previa al verano pensando en el turismo no es para favorecer a las grandes empresas ni a las grandes multinacionales. Hay que recordar que más de 120.000 familias de la provincia de Málaga afortunadamente viven y vivimos del turismo. Que sí, que hay otras fuentes de ingresos, que hay otros planteamientos, que este debate debería haberse iniciado hace muchos años atrás para tomar otras decisiones. En eso estoy de acuerdo contigo, porque siempre el diálogo debe ser constructivo y debe de llevarnos a abrir otras puertas. Pero no me parece bueno que ahora se achaque al turismo la culpa de una serie de tomas de decisiones, porque no son, cuanto menos, reales. Turismo es un niño pequeño, ¿no? Menor de edad. Venga, José Miguel,
porque salvo que creo que vamos a dar la última vuelta a una conclusión con este tema y pasamos a algo también muy importante. Venga, tu turno. Que Luis se ha centrado en Torremolinos, en las responsabilidades políticas que podían haber tenido. He puesto un ejemplo solo para... Yo voy a poner el ejemplo de Fuengirola, si queremos hablamos de Fuengirola, y las responsabilidades políticas en Fuengirola hay para escribir un libro con Gestagua, con la gestión privada que hay, empezando con que esta empresa multinacional lleva en precario más de 10 años, con un contrato que solamente beneficia a esa empresa. Es decir, que no asume riesgo, y eso es un informe técnico, económico, encargado por el propio ayuntamiento, que dice y establece el mismo informe que no asume ningún riesgo económico en la gestión. Es decir, que el riesgo lo asume la ciudadanía cuando hay incobro o impago, ya por no decir en las inversiones, en la falta de inversiones. Es decir, en Fuengirola, cada vez que se levanta una calle, las inversiones las cubre el ayuntamiento. Gestagua no hace una inversión, no hemos visto una inversión de Gestagua en los últimos años, pues sobre todo porque está en precario y no va a hacer una inversión. Las empresas privadas vienen a ganar dinero, Luis, no vamos a descubrir la pólvora ahora. Por tanto, lo que ellos miran son sus cuentas de explotación, y lo que menos les importa es que haya una fuga de agua, máxime cuando ellos no tienen que dar cuenta. Pero ahí deberían estar los ayuntamientos, como bien ha explicado Luis, efectivamente, de apretar esa tuerca. Pero ¿no sería más fácil, Paco, que lo gestionara de forma directa el ayuntamiento y no tener que estar encima de nadie, sino tú mismo hacer esa gestión? Y además que el beneficio, el posible beneficio de esa buena gestión, porque hay que gestionar bien. Eso lo prometió un compañero suyo en Torremolinos en el año 2015 y todavía estamos esperando que lleve a cabo la remunicipalización de la empresa de agua. No solamente hay que ser una gestión directa, sino que hay que ser una buena gestión directa. Hay gestiones directas también que son desastrosas. Algo de lo que ustedes intentan presumir cuando no gobiernan, pero cuando gobiernan no son capaces de tomar esas decisiones. Y ahí está la clave, José Miguel, que yo lo estamos derivando lo entiendo por un perfectamente, tema muy interesante, pero no estoy de acuerdo en que después lo ejecuten ustedes. ¿Qué han hecho ustedes de Izquierda Unida para exigir al Ayuntamiento de Torremolinos a que exija precisamente a Gestagua esas inversiones? No lo sé, pero creo que, por lo que está diciendo de que no ha hecho nada, podrían haber hecho ustedes mucho más también desde la oposición. Que no hemos hecho... Bueno, es que... Yo siempre digo un inciso muy breve. Lo denunciamos en cada día. Muy breve, un momentito, sí, porque a mí lo que dice Luis me parece muy interesante. Es que ha abierto un melón que no era el que yo quería abrir. Pero me parece muy interesante, sobre todo cuando lo localiza y parece que los demás no hacen nada. Yo le voy a poner el ejemplo de Mijas. En Mijas, nosotros tenemos el convenio con Acosol, una empresa pública en la que estamos muy contentos, o estábamos muy contentos hasta ahora, porque creemos que siempre se pueden hacer mejor. Y la voz discordante ahí dentro, aunque fuéramos socios, y un socio importante de Acosol, nos hemos quejado. Gobernaran los nuestros o gobernaran otros, pero siempre nos hemos quejado. Eso es lo que hay que hacer. Y nos hemos quejado. Pero eso de tender la mano al Partido Popular se lo olvida, porque al conformar la empresa de Acosol y la mancomunidad, sorprendentemente, en este mandato, en el 2023, se olvida de que Mija existe. Y en Acosol no lo hace partícipe, no forma parte de la Junta. Casualmente hay una moción de censura, unos meses después, y casualmente, donde Mija ya no tenía voz, entran del Partido Popular y se les coloca dentro de la Acosol para que tengan voz. Yo no sé lo que opinarás tú, y yo entiendo que aquí tengas que defender a tu partido, pero dejar a un socio de los más importantes de Acosol fuera por el color político, como mínimo es muy feo. Bien. Porque esa voz la teníamos que haber tenido por esto. Porque ya terminó, Paco. El Partido Popular acumula mucho poder municipal en la Costa del Sol, en la Diputación, en la Mancomunidad, en Acosol. Muchos apoyos de los vecinos, que es diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la competencia directa del agua la tiene la Junta de Andalucía, que es el mismo color político que la Diputación de Málaga, que Mancomunidad de la Costa del Sol y que la mayoría de los municipios grandes de la Costa del Sol, allí no se queja nadie, parece. Se le exige. No se le exige. Y ese es el problema que hay. Se le exige. Ese es el problema que hay cuando hay una acumulación de poder como pasa en la Costa del Sol con el Partido Popular, que ya no se queja nadie. Si hubieran alcaldes de otro color político, ya estarían exigiendo medidas por el tema del agua. Bien. Y eso es una realidad. Me tengo que ir a publicidad, lo que pasa que yo, como tengo más edad que vosotros, me lo vais a permitir, ahora acumula poder el Partido Popular, hubo un tiempo que acumuló el partido el PSOE, pero en cualquier caso, ahí están vuestros mensajes sobre el tema del agua, que luego hemos dicho, oye, que es un gran tema el que también habéis puesto sobre la mesa, que eso da lugar a un programa, ¿no? ¿Lo público o lo privado en cuestiones como el agua? Volvemos y ya cambiaremos radicalmente
de adjunto. Otro tema importante también para toda la Costa del Sol, e incluso creo que para el país. Publicidad y volvemos. Volvemos de la publicidad. Si se acaba de incorporar, sepa que, por supuesto, por la careta del programa, que estamos en la cita de los jueves a fondo, temas que nos brinda la actualidad y que hemos estado hablando en esta primera parte del problema del agua. Esperemos que este fin de semana llueva y al menos, bueno, pues sea una pequeña lluvia, aunque sabemos que tenía que llover muchísimo para solucionar el problema del agua. Y bueno, 3 municipios que están representados hoy aquí, Mijas, Torremolinos y Fuengirola. En el caso de Mijas, bueno, por este caso, el portavoz de la oposición, en este caso del PSOE, que es Roy Pérez, Luis Rodríguez, del Partido Popular de Mijas y diputado provincial, y José Miguel López, Izquierda Unida, Fuengirola. Y además que en esta primera parte, cuando hemos hablado del agua y ya hemos entrado a hablar de las empresas, habéis abierto el melón de un tema que puede ser interesante para un futuro programa, ¿no? Público, privado y depende de qué servicios, ¿no? Si los autobuses, si el suministro del agua, si hay una serie de servicios que desde algunas formaciones políticas se entiende que son sumamente tan importantes, entienden que si fuese municipal la gestión mejoraría. Pero bueno, me lo apunto en la agenda y podemos abordar en un futuro programa. Otro tema importantísimo en la Costa del Sol, igual que en todo el país. El problema de la vivienda, especialmente en la Costa del Sol. Yo he dado una serie de datos, aumentos de precios, accesos limitados para jóvenes, falta de vivienda asequible. Sabéis que muchos ayuntamientos pues hacen lo que puede por aquello de liberar suelo. Bueno, es una vorágine complicada, pero que hay que liberar suelo, promover, construir, precios asequibles, es un tema muy recurrente y yo creo, y más en estos programas, que saben ustedes que hemos hecho muchísimos programas con el tema de la vivienda y lo que nos queda mientras que siga así. Pero lo que sí ocurre es que se ha convertido en un problema vital, es como estrangular a generaciones venideras, que de una u otra forma no pueden entrar en el mercado porque nuestra cultura judeo-cristiana, como yo digo, saben ustedes, lo primero es una vivienda. Tenemos una vivienda, formamos una familia y empezamos a crecer. A ver, que Roy, lo de empezar por allí es porque os habéis sentado como habéis querido, que tampoco es nada significativo y que una vez que interpeláis se van cambiando los órdenes y que no incido mucho en ello porque no quiero ninguna susceptibilidad con ese sentido. El problema de vivienda. Bueno, pues la pregunta es muy fácil. ¿Cómo lo veis desde Mijas, desde el PSOE de Mijas, el problema de la vivienda? Bueno, pues es otro tema que es muy preocupante. El tema de la vivienda en la Costa del Sol, ya no solo en Mijas, pues es un problema que preocupa sobre todo a las personas que quieren un plan de vida, sobre todo a las personas jóvenes que han estudiado, que han conseguido su primer trabajo y pues que quieren ese plan de vida, quieren tener su sitio, tienen que tener su hogar y obviamente pues aquellas personas que nos consideramos constitucionalistas, que tenemos ese documento no solo para sacar, digamos, otro tema, sino que tenemos esa Constitución que ampara el derecho de la vivienda digna y adecuada. Parece ser que ese punto de la Constitución, el 47, parece que algunos no se lo toman en serio, incluso los que estudian la Constitución, la gente joven y lee ese artículo, les sorprende mucho ese artículo, dicen, bueno, si está en la Constitución, ¿por qué no lo ponemos en marcha? ¿Por qué no lo ejecutamos? Hay uno de los datos que nos has entregado y que hemos visto en la prensa también y tal, es el tema, y que es muy indicativo, el 43% de las viviendas, ¿no?, que se han comprado han sido sin préstamo hipotecario. Eso indica de que personas con mucho dinero, personas vienen y están comprando estos paquetes inmobiliarios y obviamente están encareciendo el mercado y están obviamente retirando esa posibilidad de esas personas por ese alto nivel de precio que se pone de mercado puedan acceder a la vivienda. Aquí lo público es muy importante, antes hablaba de lo público y lo privado. Lo público aquí coge una parte muy esencial y es que sobre todo en los ayuntamientos. Y yo voy aquí a localizar en Mijas. En Mijas, los que tuvimos suerte de gobernar el último mandato, a pesar de la pandemia,
comenzamos a poner en marcha planes y proyectos de vivienda social. En Mijas trabajamos en un proyecto de 500 viviendas, que obviamente en este mandato era el mandato que ya tocaba, pues ponerlo en marcha, los proyectos y la ejecución. En un año después de la moción de censura, por ejemplo, en Mijas, y no quiero localizar el tema, pero para que veamos la sensibilidad de lo que tienen que tener los ayuntamientos. Pones el ejemplo de tu municipio. Claro, la sensibilidad que tiene que tener un ayuntamiento es de comenzar a poner suelo, a poner proyectos y a comenzar a preocuparse. Hay modelos, y pongo un ejemplo, como el de Dos Hermanas. Es una envidia lo que ocurre en Dos Hermanas para el tema de su población pueda tener acceso a vivienda. Es que prácticamente cada año hay un proyecto, hay una promoción de vivienda social, tanto de alquiler social como de compra. ¿Por qué los otros ayuntamientos no son capaces de poner en marcha esto? Y esto tiene que ser una concienciación. El problema de la vivienda es un problema y los ayuntamientos se tienen que arremangar y es un problema serio. El problema de la vivienda asequible. Vivimos de las emociones, vivimos de la ilusión. Cuando la gente joven, los que somos padres y tenemos hijos, y ellos no tienen una perspectiva de futuro en su país, ¿qué les queda? Bueno, evidentemente el tema de la vivienda, al igual que nos pasa a todos con el agua... Yo creo que hay que coincidir casi todos. Es un problema. Es un problema porque todos tenemos familiares, todos somos jóvenes, ¿no? Todos hemos tenido la inquietud de, como tú decías antes, de ese sentido de la propiedad, que hemos tenido en muchos momentos los españoles. Parecía que había que estudiar, ir a la universidad, casarse, comprarte una casa, eso, ¿no? Tener niños, y parecía una... Es decir, no hemos seguido un modelo europeo, por decirlo, sí, en otros países, pues bueno, el alquiler era otra opción prioritaria. Pero bueno, la realidad es la que es y no podemos cambiarla de esta forma a día de hoy. Es cierto que tenemos un problema, sobre todo para las generaciones venideras, y creo que en este sentido las tres administraciones implicadas debemos de poner de nuestra parte, debemos de preocuparnos, debemos de ocuparnos y debemos de intentar no caer ni un segundo en ningún tipo de confrontación. ¿Por qué digo esto? Creo que por parte de los ayuntamientos, como se está haciendo en muchos ayuntamientos de la Costa del Sol, en este caso hablo por la parte que me toca de Torremolinos, se está liberando suelo, se está poniendo en funcionamiento los sistemas para sacar viviendas de protección oficial en el menor plazo posible. Creo que la Junta de Andalucía está poniendo las medidas a nivel de la simplificación administrativa correspondiente y también las posibles ayudas fiscales también para el acceso a la vivienda a los jóvenes, pero que creo que no son suficientes y deben de ir a más, es decir, también por parte de la Junta de Andalucía y por supuesto por parte del Gobierno de España se debe hacer una ley de vivienda que proteja a todos, que proteja a los que compran una vivienda, a los que deciden arrendar su vivienda de larga estancia, a los que decidan alquilar una vivienda también en larga estancia, y creo que en ese sentido es como debemos de trabajar todas las administraciones, aplicando un poco de sentido común, no entrando en esa confrontación de ahora yo más, ahora ya tú, y sobre todo sin hacer demagogia. Yo en este caso concreto quiero poner un ejemplo, y creo que es un ejemplo de cuando hay interés y cuando se ponen las cosas en funcionamiento. Lo tenía apuntado ante las notas y lo tenía apuntado como crack. Y tenía a Paco de la Torre. El señor Paco de la Torre desde el año 2000 ha impulsado 5.339 viviendas de protección oficial en Málaga, en el municipio de Málaga, y otras casi 2.500 que ya se están anunciando, están poniendo en funcionamiento para que empiecen a construirse en los próximos años. Creo que es un ejemplo en el que todos debemos de mirar cuando hay interés, cuando también hay opciones, porque es verdad que no todos los municipios tienen la capacidad que pueden tener, en este caso Mijas, que tienen más suelo, hay otros que están más limitados, es decir, cada uno tiene su propia peculiaridad, pero creo que debemos de reflejarnos en modelos de ese tipo y buscar precisamente, arraigándonos y agarrándonos a ese modelo, la colaboración de todas las administraciones. Y cuando digo todas sin excepción, exigiéndole a todas, gobierno, junta y evidentemente a la propia administración local. José Miguel. Me sorprende que Luis ponga de ejemplo a Paco de la Torre en el modelo de vivienda, porque ya sabemos cuál es el modelo que defiende Luis y el Partido Popular. Es un modelo absolutamente especulativo, un modelo donde se expulsa a la gente de sus ciudades. El problema de vivienda, yo creo que es el principal problema que tenemos ahora mismo en este país y sobre todo el principal problema que afecta a la juventud en nuestro país. Fuengirola lleva años expulsando a los fuengiroleños y a las fuengiroleñas de su ciudad, que para adquirir una vivienda tienen que irse a la ciudad vecina, aquí a donde vive nuestro amigo Roy, a comprar una vivienda. Las Lagunas surgió así, porque Fuengirola, aparte de no promover políticas públicas de vivienda, aparte de, tras 30 años con mayoría absoluta, no tener un parque de viviendas
sociales, pues acorde a una ciudad como de las primeras en el ranking de la Costa del Sol, pues estamos hablando que es una ciudad con muy poco terreno, donde hoy se están haciendo promociones, las pocas promociones que se están haciendo son de lujo, no de lujo, de hiperlujo. Estamos hablando que en el Higuerón o en el edificio España, en el centro de Fuengirola, junto al Ayuntamiento de Fuengirola, están pidiendo 1,5 millones de euros por el ático. 1,5 millones, 350.000 euros por cualquier piso de 1 o 2 habitaciones. Eso la clase trabajadora no lo puede pagar. Tiene que marcharse fuera. Y después tenemos el problema de los alquileres, porque ya no es solo que no se pueda acceder a una vivienda nueva o de segunda mano. Estamos hablando que las viviendas de segunda mano han duplicado su valor en Málaga. Estamos hablando de que el alquiler es totalmente inaccesible. Primero porque la gran cantidad de viviendas turísticas que se ha permitido, y estamos hablando de las que están en regla. Las que están en los datos son las que están en regla, Paco. Después, sumergidas, hay muchas más. Es decir, esa cantidad de viviendas turísticas, esa cantidad que tú vas a buscar un alquiler y te dicen que en junio tienes que abandonar el piso porque junio, julio y agosto lo hago de corta temporada. Es decir, esa falta de vivienda y de alquiler de larga temporada está condenando a la subida de precios, está condenando a generaciones enteras a tener que vivir con sus padres, vivir con sus abuelos y a no poder tener un futuro. Y además, ya estamos consiguiendo que afecte también a los hijos de las trabajadoras y trabajadores que no pueden venir a Málaga a estudiar. Una habitación está ya rondando los 500 euros, Paco. 500, 650 euros. Sabemos que, inviable. Luis, sabemos que vivimos donde vivimos, que es la Costa del Sol, sabemos que es un sitio muy demandado para vivir. Claro, sabemos que también el tema de la vivienda es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. ¿Cuántas inmobiliarias hay? Quizás este verano, programas que he hecho después de verano, balance de verano con hoteleros y tal, me llegaban a decir que se está convirtiendo en un verdadero problema incluso para los hoteles. Y dirán ustedes, ¿cómo? Bien, hay gente que viene a trabajar, es algo incipiente, ¿eh? No estamos como en Mallorca, como en Ibiza, y el propio hotel tiene que habilitar unas dependencias del hotel para que los trabajadores se puedan quedar, pues si no, no pueden trabajar, por aquello de los precios y tal, que todo esto va más. Quizás la solución es, si el mercado libre va por un lado y la administración tendrá que ir por otro con la liberación de suelo y viviendas de VPO, eso que decíamos, ¿no? Es decir, una cosa no se puede parar y la otra puede seguir. Te digo porque tampoco vayamos a matar las gallinas de los huevos de oro, porque ¿quién no tiene algún amigo o familiar que trabaje en una inmobiliaria? Y es tan lícito como otro, ¿no? Es decir, que una cosa se va a cuidar con la otra. Dentro de todo esto, de la vivienda, ya lo que nos faltaba es lo de la vivienda turística, ¿no? Que eso quizás ha agravado un poco más el acceder a una vivienda. Quizás también la ley de la vivienda no ha facilitado el que los propietarios puedan alquilar largas temporadas, algo que dicen que no son tanto, que es los ocupas y demás, ¿no? Es decir, es un tema muy complicado, ¿no? Es decir, el que es propietario es lícito que quiera mirar por su propiedad privada, eso es lícito, ¿no? Hasta ahí es correcto, ¿no, señores? Es mío, yo hago con él lo que quiero. Si ustedes no me dan facilidades y yo pongo el riesgo en mi propiedad, pues la quito del mercado. A ver, que no estoy opinando, sí, opino, pero lo que quiero es introducir elementos. Luego también cuando se hacen grandes promociones, el VPO tiene una vigencia de 10 años. Sí que a los 10 años trae mercado libre. Volvemos a empezar. Quizás no entienden ustedes que había que hacer algunos cambios ahí y también, por otro lado, 10 años, fondo de inversión potente y me quedo con miles de viviendas. A ver, esto como todo es muy complicado. Hay que hacerlo porque son trabajos de cirujanos, ¿no? Sí, hacerlo de tal forma que favorezca a las partes más necesitadas, pero sin que llegue a mermar la parte privada. Porque, a ver, el libre mercado tiene que seguir existiendo y yo soy de los que, y aquí esto sí es una opinión, y me salgo de los manuales de comunicador, me da igual. Para mí, la propiedad privada es sagrada. Roy, Luis, quien queráis de los dos, venga. Yo, si me permite, Roy, sí, venga. Creo que, aparte de poner sobre la mesa todos los elementos, sí. Evidentemente, si el problema del agua es muy complicado porque depende de nosotros y pues depende por eso de que, lo pongo sobre la mesa. Y depende de que llueva, pero es más fácil que porque esto depende solo de nosotros.
¿Qué quiero decir con esto? Si lloviese, que no depende de nosotros, se solucionaría el problema. Y es verdad que has puesto los elementos, has puesto las claves encima de la mesa y por un lado está esa vivienda y como decía también el compañero, existe mucha problemática. Es decir, el problema de la vivienda, el que lo niegue, no voy a decir un calificativo, no vive la realidad. No vive la realidad. Es un problema obvio. Lo que pasa es que muchas veces tenemos que tener un poco de sentido común y ser consecuente con los mensajes que enviamos. Para no matar la gallina de los huevos de oro. ¿Qué voy a decir? Por un lado, vuelvo a reincidir en la propuesta inicial o en el comentario que he dicho de que todas las administraciones debemos de poner de nuestra parte a nivel legislativo, a nivel de las competencias que tenga cada uno, a nivel de facilitar el suelo, de agilizar los trámites, de burocracia, que muchas veces ahí perdemos años, para solucionar ese problema de la vivienda de larga estancia, por decirlo de alguna forma, o VPO, para la adquisición, para la compra. Con respecto al tema del alquiler, como también decía José Miguel, también hay un problema, como los alquileres se han multiplicado, algo por lo que se pagaba 500 euros, 600 euros hace 2 años, ahora se paga o te piden 1.200 euros, pero es verdad que el sentido de la propiedad, por la desprotección que hay para el propietario en muchos aspectos, pues ha obligado a muchas personas a tomar ciertas decisiones con respecto a su propiedad, lo cual, como tú has dicho, es totalmente lícito. A mí lo que no me parece bien es que mezclemos con el tema del alquiler, con el tema de la vivienda, con el tema del precio de la vivienda, que obviamente es elevado y cualquier persona con un sueldo normal no puede meterse. Es imposible. Pero no me parece bien que demonicemos los pisos turísticos, los apartamentos turísticos. ¿Y por qué digo esto? Porque si son legales, no. Todos los que estamos en esta mesa, sin excepción, tenemos un amigo, un familiar que tiene 1 o 2, o incluso alguno de nosotros, que no lo sé. Y no lo estoy demonizando ese tema, al revés. No. Me parece perfecto, porque cada uno hace con sus ahorros o invierte como quiere o crea su plan de vida futura como le da la real gana. Pero no me parece bien que se demonice. Lo que sí, y con esto vuelvo al principio y termino, lo que tenemos que hacer es buscar medidas como se están poniendo ya, por ejemplo, ahora a favor de los ayuntamientos para que sea cada uno dentro de su propio municipio que tome las medidas necesarias para regularizar ese mercado de viviendas turísticas. El problema es que el control de esa vivienda turística, la competencia de la Junta de Andalucía, y dice el ayuntamiento, ¿yo qué herramientas tengo para controlarlo? Pero es que la peculiaridad de cada ayuntamiento no es lo mismo el ejemplo, como decía bien Roy, en Dos Hermanas con la vivienda, que en Torremolinos es diferente. Entonces hay que articular las herramientas para que en cada municipio esas viviendas turísticas estén controladas de la forma que mejor sea para dicho territorio. Es así de fácil y así complicado, porque como he dicho al principio, es un problema muy complicado porque depende única y estrictamente de nosotros, en el que lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, no demonizar por una parte y por otro lado no hacer demagogia, que muchas veces hacemos demagogia. Y con esto ya termino. Hay un ejemplo muy claro que vivimos en las pasadas elecciones de 2023. Creo que todos lo recordaréis. Había una pancarta en la autovía cuando ibas para Málaga que ponía: si soy alcalde de Málaga, construiré 10.000 viviendas. 10.000 viviendas de VPO. Eso creo que es intentar engañar y mentir a la ciudadanía. Y creo que con esos mensajes... Diga usted de quién era la pancarta. Del secretario general del Partido Socialista, el señor Daniel Pérez, al cual le tengo el máximo respeto. Pero creo que de esa forma se estaba haciendo un flaco favor él mismo y estaba haciendo un flaco favor a los ciudadanos de Málaga. Sinceramente, creo que ese no es el camino para solucionar el problema de la vivienda. Roy o como queráis. Y no quería, perdón, y no quería sí. Pero realmente esa valla, más que nada, era una declaración de intenciones. O sea, hay un problema. Yo creo que mucha gente joven que haya escuchado a Luis poner de ejemplo las políticas de vivienda del señor Paco de la Torre estarán escuchando este programa y estarán en shock. Aquella gente, sobre todo los malagueños, que por culpa de esas políticas han tenido que ir a vivir a Laurín, se han tenido que ir a Torremolinos, a ciudades que luego se van convirtiendo en ciudades dormitorio, porque realmente los jóvenes no pueden aspirar a tener una vivienda digna en su ciudad. Por lo tanto, poner de ejemplo las políticas de Paco de la Torre, yo no sé si se podían haber hecho 10.000 o 8.000 o 7.000. Lo importante es que se hubiera comenzado a lograr ese objetivo que eran 10.000. Se ha hecho, ¿eh? Que si se hubiera hecho, la gente no se iría a ir a Laurín, no se estaría yendo. Incluso el mismo Paco de la Torre le dije, bueno, si hay que irse a otro pueblo a vivir tampoco pasa nada. Sí que pasa. Nadie se quiere ir de su ciudad porque no tenga acceso a vivienda, porque las políticas no sean así. Yo vuelvo a poner el ejemplo de mi hija. Nosotros nos echaron de la alcaldía con una moción de censura con un proyecto de 500 viviendas de VPO. Ha pasado un año. Eso lo han metido en un cajón. ¿Eso queda aprobado? Perdona, ¿fue aprobado en pleno?
Nosotros, el proyecto se puso en marcha de forma interna, VPO se anunció y todo, es un compromiso. Pero digo que no llegó a pasar por pleno. No, obviamente. Estaba el proceso, bien. Es un proyecto que había de 500 viviendas. Y pongo el ejemplo de Mijas, y José Miguel lo ha dicho. Mijas siempre ha sido reconocido como un municipio en política de vivienda. La última vez que se hicieron políticas sociales en cuestión de vivienda fue en el mandato del 2007 al 2011, con el gobierno socialista. A partir de entonces, con los diferentes gobiernos que ha habido, no se ha hecho VPO, ni se ha pensado en esas políticas. Y nosotros, si hubiéramos continuado, creíamos en eso. Había que retomar esas políticas socialistas que habían sido referencia al municipio. 500 viviendas de VPO. ¿Que son suficientes? No, no son suficientes 500 viviendas. Pero hay que ponerse a trabajar. Hay que ponerse a trabajar en ese suelo. Y lo que tú decías, ¿vale? Sí, a mí me parece muy bien que en lo privado tengamos que seguir. Si es que es normal, es ley de vida, la gente tiene que comer, la iniciativa privada está allí. Si el problema está cuando no hay iniciativa pública que compense la privada. Ese equilibrio. Los precios no pueden ser los mismos de iniciativa pública que la iniciativa privada. Si una iniciativa privada quiere vender un piso por 1 millón de euros, bueno, si hay alguien que se lo compre, pero las personas, nuestros vecinos, nuestras vecinas que aspiran a una vivienda digna, su ayuntamiento, sus administraciones tienen que preocuparse de que tengan ese acceso a una vivienda digna. Eso decía que por lo privado por un lado y lo público por otro. Paco, y que se cumpla la Constitución, que parece que para algunos la Constitución solo son unos artículos de la Constitución y ese parece que no lo toman muy en serio. Que por eso decía yo, para aclarar lo que sé que lo has dicho tú y yo también, que vamos, que lo privado iba por aquí, pero que lo público se ocupe pues de eso, de ese inicio, de ese acceso a la vivienda, de esa VPO, pero sin mermar lo privado. Es decir, porque claro, es lo que decías, 1 millón de euros. Eso vale 1 millón de euros si hay alguien que lo compre, si no, no vale 1 millón. Y si hay gente, es que es un mercado al que no puede acceder la gran mayoría del resto de los mortales. Entonces ahí es donde tiene que entrar lo público, en las carencias que lo privado no va a ofrecer. José Miguel, era tu turno. Sí, que el problema es que el artículo de la Constitución, Roy, está en el 47, está muy lejos, quedaron en el 2, leyéndola. Pero gobierne quien gobierne, da igual. Ese artículo siempre ha estado. Eso es lo que iba a decir yo, porque también agarramos la Constitución y la sacamos del cajón cuando nos conviene. A ver, señores, que cuando digo este tipo, perdón, ojalá hubiéramos tenido mayoría absoluta nosotros. Que cuando hago este tipo de matiz es porque yo quiero empatizar con los que nos están viendo y dicen, oye, ya, pero ¿y cuándo gobierna? A ver, entendedme un poco. Ojalá, Paco, hubiéramos tenido mayoría absoluta en el gobierno del Estado en algún momento en la historia, exactamente. Todo llegará. Esperemos. Oye, ¿qué te puedo decir? No es cuestión de demonizar las viviendas turísticas. Es que siempre ponemos los mismos ejemplos. No, que el familiar, un amigo, todos tenemos un familiar, un amigo que tiene 1, 2 viviendas turísticas. No estamos hablando de tu vecino. No estamos poniendo ese ejemplo, estamos poniendo un ejemplo de fondos de inversión. Cuando hablamos de especulación, hablamos de grandes fondos de inversión que vienen y tienen cientos de viviendas turísticas o cientos de viviendas en alquiler, y esos son los que especulan con la vivienda. Aquí hay una gran contradicción, que es donde hay que poner el foco. Es decir, los que entienden la vivienda como un negocio y los que la entendemos como un derecho. El negocio lo regula el libre mercado, como tú decías, y tiene que tener su camino, lo tiene que tener, pero evidentemente el derecho a la vivienda está por encima del negocio. El interés general siempre está por encima del interés particular. Por lo tanto, si consideramos la vivienda lo que tiene que ser, que es un derecho, que así lo entiendo yo y lo defendemos, tiene que planificarse, tiene que protegerse, tiene que regularse y tiene que controlarse por parte de los poderes públicos. Y así lo dice la Constitución, ¿eh? Que no es que yo ahora sea... que la Constitución no la escribió ningún comunista, ¿eh? Había algunos en la redacción, pero que no es precisamente un texto muy comunista la Constitución de ser del 78, exactamente. No es muy sospechoso los redactores de la Constitución de ser comunistas. Por tanto, ese es el problema de base. Si yo entiendo la vivienda como un bien especulativo de mercado, pues puedo libremente hacer y deshacer lo que yo quiera. Pero es que las administraciones públicas no tienen que facilitar ese mercado. La privada que se busque la vida. Que se busque la vida, exactamente. Las administraciones públicas tienen que poner todas las herramientas para garantizar el derecho. Y además, nosotros estuvimos sentados la semana pasada, precisamente, Paco, con el sindicato médico. Y lo que has dicho de lo que no sé si lo ha dicho tú, Paco, lo ha dicho alguien en la mesa, que decía que es que los trabajadores en los hoteles están teniendo problemas. Ha pasado aquí ya en Benalmádena hay médicos, ha pasado hay médicos o bien que no vienen al Costa del Sol a hacer
vacaciones o a cubrir bajas y demás, Pues no porque tienen no tienen hospedarse. dónde hospedarse. Hay médicos que este verano han estado durmiendo en caravanas, hay médicos que han estado durmiendo en coches. Sí, que Eso no lo Eso sé, pero también hay médicos que eligen la Costa del Sol precisamente eso porque es la Costa del Sol y está- no es una, con todo el respeto del mundo, a Eso una aldea está de Fuente Ovejuna. ocurriendo. Es decir, están los dos casos y muchas veces Eso cuando ponemos está eso sobre la mesa, ocurriendo. a mí siempre me gusta que se digan los casos reales, que se cuantifique, que se diga, pues mira, existen estos casos, esto es lo que hay, porque y nos pasa todo, ¿eh? A mí el primero muchas veces hablamos de temas o como tú has dicho los fondos de inversión de especulación, que no estoy diciendo que no existan, pero ¿quién, cuántos parques de viviendas tienen? Es decir, debemos de concretar más en un tema tan importante como la vivienda. Es a lo que yo voy, José Miguel. No estoy en contra de lo que tú estás diciendo, pero sí estoy diciendo que no podemos agarrarnos al artículo de la Constitución que evidentemente está ahí para que se cumpla, y evidentemente el derecho a la vivienda es un derecho que tenemos todos los españoles, pero no podemos hablar tan en general cuando nos tenemos que agarrar a nuestras justificaciones políticas. No sé si me estoy explicando con lo que te estoy diciendo, porque el ejemplo que tú acabas de poner del hospital y demás, pues bueno, te lo acabo de decir, también está todo el ejemplo contrario. También hay gente que quiere venir precisamente al Hospital Costa del Sol porque está en la Costa del Sol. Seguro, Seguro para un contrato de días, que se hacen contratos de días, de fines de semana, quieren venir al Hospital de la Costa del Sol porque es fenómeno, que tienen la playa enfrente. Venga, por favor, Luis. Bueno, ¿dónde estaba? Céntrate donde estaba, porque antes abriste el melón del tema de lo privado y lo público, no me abra usted más melones, por favor, ¿eh? Que luego tengo yo que catarlos. No quiero decir, José, ¿dónde estabas? Sí, bien, yo creo que, a ver, el control de la vivienda turística es fundamental. Los ayuntamientos, Pero que esté arreglada. por supuesto, estamos hablando, la que está sumergida es que habría que, ya hay herramientas suficientes y los planes generales de ordenación urbana deberían de empezar a contemplar las zonas tensionadas, todos estos elementos y herramientas de control para, primero, evitar el fraude de las viviendas turísticas y después las viviendas turísticas controlarlas, las que están regladas, hacer un control. Lo que pasa es que vamos tarde y mal. O sea, es que el problema de la vivienda no llegó ayer, Paco. Es que Ya. este problema lo estamos sufriendo, por ejemplo, en ciudades como Fuengirola desde hace años. En todos los municipios de la Nosotros costa. hemos propuesto al Pleno una batería de propuestas. Llevamos el No solo por cambio. culpa de los ayuntamientos. Llevamos el cambio del plan general, de las normas del plan general de ordenación urbana para declarar zonas tensionadas en Fuengirola y se nos echó para atrás. Es que no llegó ni a debatirse en el Pleno. Es decir, es que vamos tarde y vamos mal. Y ahora nos rasgamos la vestidura porque hacemos un informe en Fuengirola y descubrimos, oh sorpresa, que tenemos más viviendas turísticas que en Málaga. Como si eso hubiera surgido de la nada. Surge de no haber hecho una política de vivienda seria, planificada y donde la administración pública ponga herramientas y dinero público al servicio de una vivienda pública y un parque de vivienda pública de calidad para las personas trabajadoras, para los jóvenes y para aquellas personas que no puedan permitirse pagar $500.000 de euros por una vivienda. Me tengo aquí prácticamente a publicidad. Medidas en Fuengirola y en Torremolinos, no sé si lo he leído así porque lo hemos puesto en informativos. A estos apartamentos turísticos se le va a empezar a cobrar la basura a precio industrial, como hoteles. Eso lo hacéis también en Torremolinos, creo. Mañana tenemos. Se ha aprobado, ¿no? Se va a aprobar. Mañana viernes, dentro de unas horas. Se va a aprobar, ¿no? Empezaremos. ¿Una de las mociones que usted tiene que defender? Empezar una propuesta de la, Sí. la modificación de la ordenanza de, Sí. de la basura. Que creo que en Fuengirola ya se hace, ¿no? Sí, y nosotros lo hacemos precisamente para ajustar, bueno, la nueva ley de residuos a la cual todos los ayuntamientos tienen que acogerse antes de abril de 2025, pues Pero- dice prácticamente que el que contamina paga, con lo cual Sí. estamos todos de acuerdo. Sí, Lo pero- que pasa es que hay que ajustar el coste del servicio directamente al usuario. Pero- y una de las medidas que vamos a tomar es cambiar Sí, los apartamentos Eh, turísticos que pasen... la tasa doméstica por tasa industrial, porque Industrial. evidentemente un apartamento turístico es un negocio. Por eso mismo es lo que dicen los hoteleros, que de hecho en ciudades como Benalmádena la oferta de turística apartamento llega al 68%, ¿eh? Entonces, dicen ellos que quien quiera jugar empresario, que juegue de verdad, ¿no? Vamos a publicidad y si nos queda algo que cerrar sobre lo hacemos. ¿Os parece bien, señores? Pues publicidad y seguimos adelante.
Volvemos de publicidad, entramos en la última parte del programa. Ahora sí que, bueno, recordarles que estamos con Roy Pérez, PSOE Mijas, Luis Rodríguez, Partido Popular Torremolinos, diputado provincial, y José Miguel López Izquierdo Fuengirola. Le hemos estado hablando de la vivienda, hemos estado hablando del agua, y ahora un tema, bueno, pues aquí sabemos que sus compañeros en el Congreso de los Diputados, bueno, pues hacen sus pertinentes declaraciones y posicionamientos, pero es lo que les decía un poco al principio del programa, temas de actualidad nacional y qué piensan nuestros concejales, porque al final y al cabo da igual donde viva usted. Si usted vive en la Costa del Sol, es tan importante lo que va a hacer un concejal de Mijas, lo que va a hacer un concejal de Torremolinos, o lo que va a hacer uno de Fuengirola o de Benalmádena, porque cada municipio tiene su singularidad, por supuesto, pero al fin y al cabo tenemos la misma filosofía de vida y son, bueno, pues una forma de vivir muy parecida. Vamos con proponemos el tema que ponemos sobre la mesa y que ustedes han visto y queda todavía, porque esto no se va a agotar, la reforma de la ley que puede reducir las penas de los condenados en el extranjero y los presos de ETA. Como saben ustedes, bueno, pues el Gobierno de la Nación, entre otros muchos motivos, alega que es algo que viene desde Europa y hay que hacerlo, e incluso el propio Pedro Sánchez ha dicho no, que esto en ningún modo va a suponer una reducción de las penas de los etarras, que están en prisión, por supuesto. Tengo varios vídeos de intervenciones que ha habido en el Congreso y también de la presidenta de la Delegación de Víctimas del Terrorismo, etc. Tenemos algunos vídeos que vamos a ir valorando. Vamos, antes de pedir opiniones de los concejales, con el primer vídeo. La presidenta de la Delegación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, considera indignante y una vergüenza la reforma que acota las penas de cárcel de miembros de ETA, y ha dado un tirón de orejas tanto al gobierno como a la oposición, porque saben ustedes que ha habido ahí que ahora explicaremos, que eso también ha quedado un revuelo dentro del PP, ¿no? Unos señores que tenían que estar muy vigilantes y que parece ser que, bueno, yo no me quiero llevar mal con nadie, pero hay veces que uno como comunicador pues tiene que decirlo, una postura un tanto negligente, ¿no? Es decir, que nuestros diputados, sean del gobierno, sea de la oposición o donde estén, no pues están pendientes solamente del botón, hay que leer, comprobar, cotejar, ¿verdad? En cualquier caso, oigamos estas declaraciones de Maite Araluce. Sí, me parece una vergüenza, ¿no? Me parece una vergüenza porque, bueno, vemos cómo se está trabajando mucho, sobre todo por parte de este gobierno, desde que es socio preferente de Bildu, se está trabajando muchísimo pues para conseguir beneficios para los terroristas, para que salgan de la cárcel cuanto antes, con terceros grados. Ahora vemos esta artimaña que se han sacado, pero bueno, es verdad que esta vez es más grave, porque esta vez es una ley que se ha aprobado, una reforma que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados por la mayoría absoluta, o sea, se ha aprobado por todos los partidos políticos, que los partidos de la oposición, es verdad que me han llamado sus líderes para pedirme perdón, pero bueno, que no se han leído lo que venía dentro de la ley, lo cual me parece gravísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que es indignante. Sí, no, tirón de orejas para todos, o sea, para el gobierno por lo que está haciendo y la oposición, bueno, me parece que, oye, tenemos ahí unos diputados que están en el Congreso y lo mínimo que se les exige es que sepan qué es lo que están votando. Sí. Bien, como verán ustedes, hay regalitos para todos, ¿no? Roy, estás en la oposición, el Ayuntamiento de Mijas, eres portavoz, ¿no? Sí, que los plenos te los tienes que comer bien y preparar muy bien. Y tienes que leer todo, ¿no? Las mociones que preparáis vosotros y las que hace la oposición, porque habrá que ver qué es lo que aprobamos, porque no quiere decir que porque sea del PP o de Vox no se aprueba. No, hombre, si me da juego me vale, pues la apruebo, pero para eso lo tengo que leer, ¿verdad? ¿Qué ocupación? Eras concejal de Hacienda, creo, ¿no? Vaya, hombre, también te buscaste lo más complicado, lo mejor. Cuando ocurre este tipo de cosas, de situaciones, circunstancias a nivel nacional, tus militantes, tus votantes, tus vecinos, porque estás en la corporación, no tiene, pero oye, representas una imagen Mijas, ¿no? Se te acerca alguien y te dice, Roy, ¿qué hace tu gente de esto? ¿Qué es? Aunque el PSOE lo ha defendido, lo ha argumentado, pero en cualquier caso tú sabes que desde aquí suena, los etarras menos penas salen a la calle antes,
y no he sacado fotos de los que van a quedar libres antes de tiempo, ¿no? Luego Sánchez ha dicho que no, que en ningún modo, pero bueno, eso se irá viendo, ¿no? No sé, y tú dirás, bueno, pero yo demasiado tengo que ocuparme del agua, ocuparme de la vivienda de VPO para los vecinos, ocuparme de las aceras, de la limpieza, y que encima mis compañeros de Madrid me meten en este follón. A ver, me has entendido la pregunta en global, ¿no? Sí. Pues usted ahora desarrolla. Bueno, los que representamos a un partido nacional, como es el Partido Socialista Obrero Español, con tantos años de historia, pues obviamente trasciende todo lo que pase, digamos, en mi caso, de Mijas para afuera, todo lo que pasa con el Partido Socialista, tanto a nivel regional como nacional, pues tiene sus repercusiones en el municipio. Pero centrándonos en este caso, Paco, yo creo que aquí, en este caso, habría que hacer algunas correcciones a los comunicadores, ¿no? Tanto a los políticos, como a los periodistas, como a toda aquella persona que comunica. Aquí ahora somos todos culpables. No, al contrario, sino vamos a poner las cosas claras. A lo mejor se han explicado mal o no se han sabido explicar. Vamos a ver, en este caso, no es que lo apruebe el gobierno de España, esta transposición de la directiva de la Unión Europea, la aprueba el Congreso de los Diputados, como ella misma ha dicho, con la mayoría absoluta. Es decir, allí han habido diputados del Partido Popular, de Madrid, de Andalucía, que han votado a favor. Han habido diputados de la extrema derecha, de Vox, votando a favor. No es una directiva de la Unión Europea que haya salido ayer, ha salido durante meses, ha tenido su proceso legislativo en el que han estado en debate en comisiones, en que han tenido tiempo de leerse. Yo no me puedo creer que el Partido Popular y Vox hayan mandado a los más tontos de la clase a esas comisiones. Porque no es así. El Partido Popular tiene personas, sobre todo el Partido Popular, tiene personas muy capacitadas, tiene abogados del Estado que están allí y que se leen los papeles. Yo estoy seguro que se leen los papeles. Y se lo han leído bien y lo han entendido bien. Porque incluso Rajoy tuvo documento en la mesa. Lo conoce el Partido Popular, claro que lo conoce. Pero es que al final el derecho obviamente está por encima muchas veces de las emociones, de los sentimientos. Todo nuestro respeto a las víctimas de ETA. Y siendo el Partido Socialista creo que hablamos con conocimiento de causa de ese miedo, de ese terror que hemos sufrido junto a los vecinos de toda España, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de lo que estamos hablando. Es decir, ¿se puede duplicar una condena por el mismo delito? ¿Sí o no? Europa cree que no. Y Europa no es el Partido Socialista, Europa es el Partido Popular, que de forma legislativa, en Bruselas, en Europa, se ponen de acuerdo y legislan. O sea, imagínense si el Partido Popular y Vox conocían bien la norma, que su gente en Europa lo ha votado a favor esa directiva. Lo conocen perfectamente. Entonces, cuando se dice, no, es que se van a rebajar las penas. Vamos a ver, si a un terrorista lo condenan 30 años... y lo detienen en Francia, y mientras la extradición va y viene, está 10 años en prisión en Francia, cumpliendo condena, ¿no? Una condena de 30 años, cuando viene a España, lo normal sería que cumpliera los 20 años que le falta, o duplicamos la condena. Europa, y quien la conforma, cree que legislativamente eso no puede ser así. O sea, tiene que ser un delito, una condena. Y eso yo creo que sobrepasa cualquier tipo de tal. Lo que pasa que aquí al Partido Popular y a Vox, cuando algún medio de comunicación lo ha sacado, ya ha comenzado a utilizar palabras como rebaja de condena, que yo no sé dónde está la rebaja de condena. Si una persona tiene una condena de 30 años y le obligan a cumplir los 30, no 50, 30, por mucho que sentimentalmente creamos que tendría que cumplir mucho más por el horror que ha cometido, pero los que creemos en el Estado de Derecho tenemos unas normas y una legislación que cumplir, y simplemente es una transposición de la directiva de la Unión Europea. Utilizar a las víctimas de ETA como arma arrojadiza políticamente me parece de miserables. Y pongo un ejemplo. Estuve viviendo en Inglaterra en 2005. 2005 fue el final de la IRA. Creo que la IRA todo el mundo la conoce, la banda terrorista que durante muchos años impuso el miedo. Durante muchos años corrió sangre en ese tipo de atentados, y en una democracia como en el Reino Unido terminaron en 2005 con la IRA y ya no se ha vuelto a hablar de la IRA. No se ha vuelto a hablar de ese terror. ¿Crees que los casos son bandas terroristas que han hecho mucho daño en la sociedad?
¿Por qué una democracia avanzada como en el Reino Unido han sabido pasar página y decir, la democracia ha vencido a los malos, ha vencido al terror? Ahora hay que mirar hacia adelante. ¿Por qué en España seguimos 15 años después de ese gran logro que fue acabar, la democracia acabó con la banda terrorista ETA? ¿Por qué 15 años más tarde algunos siguen utilizando a las víctimas? Cuando sobre todo, y he echado de menos, Paco, tengo que decir, a algunas familiares de las víctimas que han dicho que basta ya, ¿no?, a los partidos políticos de utilizar, ¿no?, de utilizar vilmente y políticamente para cubrir, ¿no?, pues sus malentendidos, sus errores estratégicos políticos, y cada uno tendrá que asumir. He tirado del vídeo de la presidenta de la AVT porque es el que aparecía en agencia. No tenemos ese vídeo que tú dices, no se ha recogido ningún medio nacional y entonces por lo tanto no lo tenemos. Pero vamos, si ha ocurrido así, pues seguramente va a salir en algún medio. Pero entendíamos que con las declaraciones de Maite Araluce, la presidenta de la AVT, bueno, pues era un testimonio más que importante en el sentido de que representa a los afectados que son víctimas del terrorismo. Luis, ¿bien? ¿O como quieras? Sí, bueno. Vamos por partes. A mí me gustaría dejar claras dos aspectos. En primer lugar, y creo que todos hemos escuchado las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, evidentemente... La vamos a reproducir ahora también más adelante. Bueno, pues cuando se vea podremos ver, y algo que comparto algunas de ellas, totalmente con él, y es que este error es inaceptable por parte de los miembros del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Y digo error porque después se ha intentado y se está intentando subsanar. Como bien sabe, en el Senado, en la Cámara Alta, sí tenemos la mayoría absoluta. Se ha intentado eliminar de ahí esas enmiendas que creo, porque tampoco conozco el proceso al completo, pero todo viene motivado por unas enmiendas que introdujo Sumar en el proyecto de ley que se presentó desde Europa al Congreso de los Diputados. Evidentemente, esto se ha aprobado por mayoría en el Congreso de los Diputados con el voto favorable de todos los grupos, pero evidentemente también hay grupos, en este caso hablo por el mío, por el Partido Popular, que no debería de haber votado así si hubiese accedido a toda la documentación o se lo hubiese leído. No sé exactamente dónde está el problema, lo desconozco, pero sí, en este caso, comparto 100% las declaraciones de nuestro presidente, y ya dentro del partido, el que tenga que tomar las decisiones que las tome. No puedo entrar en eso porque las desconozco, ¿vale? En segundo lugar, y ya profundizando un poco sobre la repercusión y sobre el resultado que va a tener esta votación. Yo sí he escuchado también las declaraciones del portavoz del Congreso, en el Congreso del Partido Socialista, el señor Pachi López, diciendo que es que los etarras en este caso estaban en una situación de desigualdad. Yo es que creo que, y recojo tu guante, Roy, con lo del basta ya. ¿Desigualdad de qué? Es que no podemos, es decir, no podemos olvidar lo que ha pasado en este país. Evidentemente hay que pasar página, por supuesto que sí. Pero los primeros que no han pasado página son los que han permitido precisamente que los herederos de ETA sigan participando en algunos de los organismos y de las administraciones de este país. Con lo cual creo que no hay justificación ninguna para intentar blanquear, echar un capote por encima a estos asesinos. Y con esto... ¿Quién está blanqueando? El Partido Socialista. No está blanqueando. Totalmente. No. Entonces, no creo Ustedes que la han votado precisamente, Ustedes la han votado a favor. Precisamente por ese basta ya, con el que estoy totalmente de acuerdo, que debemos de pasar páginas sin olvidar lo que pasó en este país, porque desconozco, y creo que en eso tú lo conocerás bastante mejor que yo, cómo terminó y cómo fue el proceso de extinción total del IRA en el Reino Unido. Creo que aquí tenemos mucho que aprender por parte de todos los grupos políticos, pero sobre todo por parte de aquellos que siguen dándole cancha o siguen dando juego a algunos partidos que no deberían de estar en la misma mesa que otros. Entonces, yo pienso que no podemos entrar más en este juego, que los errores, si se pueden subsanar, deben de ser subsanados en los órganos correspondientes. Si puede subsanarse en el Senado, debe de subsanarse ahí, y no podemos entrar, porque como bien ha dicho la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el tirón de oreja en este caso es para todos. En algunos casos, por un error inaceptable, y en otros casos, por haber permitido o haber planteado que esto se lleve a cabo. José Miguel. Yo
creo que Roy lo ha explicado muy bien. Es decir, es que estamos hablando del término reducir penas cuando las penas no se reducen. Es decir, los señores que han sido condenados por los hechos que hayan sido, no solamente los terroristas, otros hechos delictivos igual, le va a ocurrir igual. Si tiene usted una condena de 30 años, de 40 años, si ha cumplido 5 en el extranjero, pues le restan los demás. Es decir, es que si no estaríamos ampliando la pena, que es lo que viene a corregir esta norma. Esta norma con la cual estaba de acuerdo el Partido Popular, Vox y la mayoría absoluta del Congreso, porque era de sentido común. ¿Qué ha ocurrido? Aquí ha ocurrido dos cosas. El Partido Popular tenía dos caminos. O bien aceptar esa reforma legal que había aceptado con el voto favorable porque la veía de sentido común y así lo defendían las comisiones, del Congreso. Es decir, que no se nos diga aquí que no leímos el papel. El papel se leyó y hubo debate. Se ha visto en los medios de comunicación el debate de las comisiones, lo ha colgado algún periodista bastante famoso del diario.es. ¿Qué pasa? Que ese camino lo dejaba sin barro, sin fango y sin enfrentamiento. O el camino que ha elegido, que es que no trabajaron. Es decir, el PP ha hecho el ridículo más espantoso, lleva haciendo el ridículo más espantoso estos 2 o 3 últimos días. Y evidentemente sigue utilizando a las víctimas del terrorismo 15 años después. Y eso es una auténtica vergüenza en democracia. Eso es una auténtica vergüenza. El Partido Popular hoy tiene dos almas. El alma radical de la señora Ayuso, que hace una declaración infame, como diciendo, vamos, infame, y me parece que de no tener dos dedos de frente. Es decir, que diga la señora Ayuso que hoy ETA está más fuerte que nunca. ¿Usted cree que hoy ETA está más fuerte que nunca, Luis? Porque yo le digo que entre el año 80 y el 84 asesinó a 244 personas. ¿Cómo puede decir la presidenta de la Comunidad de Madrid, de ese alma del PP reaccionaria, fascista, que hoy ETA está más fuerte que nunca? Eso es un insulto a la inteligencia de las personas. Es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía, un insulto a las víctimas y un insulto a cualquier persona que se denomine demócrata en este país. ¿Cómo puede decir que cuando ETA mataba a cientos de personas hace décadas, que hoy está más fuerte que nunca, cuando es una banda totalmente desarticulada? Y se le decía a ETA, tienen que abandonar las armas y que hagan política. Si quieren la independencia del País Vasco, que hagan política, que lo hagan a través de la política. ¿O no os acordáis de todos aquellos dirigentes del Partido Popular, del Partido Socialista en aquellos años que decían, hay que hacer, es legítimo que quieran la independencia, pero que lo hagan a través de la política? No con las armas. No con las armas. Ese mensaje se repetía hasta la saciedad, lo repetía Felipe González, lo repetían los dirigentes de la época. Y ahora están haciendo políticas, pero no se pueden sentar en la mesa. Tienen que ser ilegalizados porque están intentando hacer política. Venga, porque algunos son herederos. Venga, por favor. Herederos de esos asesinatos, José Miguel. Venga, por favor. Un momentito, venga, guardaros Ustedes algo. soy herederos del golpe de Estado del 36. Bueno, y ahí estáis haciendo política. Bueno. Cuidado que hablamos, al final si empezamos a tirar de eso, creo que pierden más tú que yo, José Miguel. Cuidado. Creo que pierden más tú que yo. Compañeros, vamos con el... Este sería el número 5. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de treta política y pacto encapuchado con Bildu tras la aprobación en el Congreso de una reforma judicial que lleva aparejada, como hemos dicho, la rebaja de prisión de 44 etarras. Una tramitación, efectivamente, como hemos dicho anteriormente, fue aprobada posible gracias al apoyo del PP, por lo que ha pedido disculpas, que creo que este es el vídeo al que tú, o las declaraciones a las que Luis hacía declaración. Vamos por el número 5, las declaraciones de Núñez Feijóo. Una explicación y un compromiso del Partido Popular con la treta parlamentaria que ha utilizado el Gobierno para beneficiar a condenados por terrorismo de la banda ETA con beneficios penitenciarios, pero además para ahorrarles el cumplimiento íntegro de las penas, utilizando, insisto, una treta parlamentaria de una enorme bajeza moral. Lo primero que hice ayer fue trasladar a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo nuestro absoluto rechazo al pacto encapuchado entre Bildu y el Gobierno y mostrarle nuestras sinceras disculpas como Partido Popular por no haberlo advertido en la tramitación de una directiva
que utilizan para introducir con una enorme bajeza moral una disposición adicional que viene a modificar las leyes penitenciarias en nuestro país. Lo segundo fue pedirle al grupo parlamentario mayoritario en el Senado que retire del orden del día y que someta a votación la retirada de ese texto en el pleno de hoy. Votación que se ha producido y votación que ha ganado el Partido Popular y otros partidos con una contundente mayoría absoluta. Quiero decirles, además, que el Partido Popular quiere paralizar esta indecencia. Pero somos conscientes de que solo el Gobierno, solo el Gobierno puede retirar este texto, como ocurre con cualquier otro texto legislativo, para dar una explicación y un compromiso del Partido Popular con la treta parlamentaria que ha utilizado el Gobierno. Bien, para una valoración de estas declaraciones. Ya sé que hemos hablado antes, pero bueno, ya lo hemos visto. Roy, una valoración. Bueno, sí, a ver, algo que decirme. Sí, totalmente. Luis preguntaba por qué en el Reino Unido se ha superado, ¿no?, después de que se acabó con la ira, y por qué en España no. El vídeo es el ejemplo claro de que por qué en España no se ha podido. ¿Qué tiene que ver el pasar vídeo página. con eso? No tiene nada que ver ver muchísimo. Porque, no tiene nada que ver. Porque todavía el ridículo que ha hecho el Partido Popular, porque ya digo, por mucho que diga de error, ¿qué pasa? ¿Que los del Grupo Popular en Europa también se han equivocado con la disposición de la directiva de la Unión Europea? ¿También se han equivocado? O sea, los compañeros del Partido Popular Español que votaron a favor de esta directiva en Europa también se han equivocado hace años. Es que no se lo cree nadie. Esto sale a 20... Tú y yo sabemos lo que pasó en la Comisión Europea en el Partido Popular y con el PSOE hace años. Que se aprobó. Sí, pero no sabemos qué votó cada uno, con lo cual no vale utilizar ese juego. Los votos solo del Partido Socialista seguro que no hubieran salido. Votaron a favor. Votaron a favor y no lo por sé, mayoría. no lo sé. Las directivas, no, se lo digo yo que lo he mirado. Votaron a favor. Entonces, esto no es un error, esto simplemente que políticamente no les ha interesado. Cuando ha salido algún medio hablando de ETA, pues obviamente pues han pillado con el carrito de lado. Y cuando lo han cogido con el carrito de lado, pues han comenzado con esto. El ridículo absoluto, lo ha dicho José Miguel. Yo creo que, además lo pienso y lo creo, tenemos que pasar página de ETA. Hemos ganado, la democracia ha ganado a ETA. Es que lo ha ganado. 15 años más tarde, ¿qué hacemos hablando de esto? Arrojando el dolor de las víctimas políticamente en un Congreso de Diputados. 15 años después, si lo que queremos es pasar página, que los etarras cumplan su condena, y los van a cumplir. No va a haber ninguna rebaja. Ni ningún beneficio penitenciario tampoco, ¿no? Y así lo dice la directiva de la Unión Europea. Un delito, tampoco, ¿no? Un delito, una no condena. Hablarlo. Un delito, una condena. Si están condenados a 30 años, van a cumplir los 30 años. Luis. Eso lo aprobamos los socialistas y los del Partido Popular en Europa, y lo aprobamos por unanimidad en el Congreso de Diputados. Mire, voy a ser muy breve y muy conciso con este tema. En primer lugar, como he dicho antes, estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones, como no puede ser otra forma que ha expresado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Se comete un error inaceptable, y eso es una opinión mía. Se piden disculpas, se buscan las fórmulas, como bien ha explicado en el vídeo, para que se retire ese punto y no se lleve adelante. Y desprendo, lo que pasa que, claro, en el debate al Partido Socialista eso no le conviene introducirlo, porque no solo estamos hablando de la reducción de pena, que es como lo ha manifestado usted, también hay una serie de beneficios penitenciarios que están sobre la mesa. Pero mire, yo no voy a entrar a profundizar más en el tema de si nos hemos equivocado o no, porque ahí está el error, evidentemente, ahí está el intento de subsanación en el Senado. Lo que sí voy a posicionarme muy claramente, y aunque aquí algún compañero ha intentado tacharme de antidemocrático, no lo voy a permitir, y es sencillamente por una razón, porque ustedes negocian y llegan a acuerdos a nivel nacional con grupos políticos que están integrados en sus filas con personas que han asesinado. Y eso, permítame usted que se lo diga seriamente, la vergüenza no la tenemos nosotros por equivocarnos, la vergüenza la llevan ustedes por llevar a cabo esa negociación con ese tipo de personas. Simplemente eso, y a partir de ahí ustedes pueden que hemos hecho el ridículo con esto, con lo otro, pero la realidad es que ustedes están sacando leyes adelante en el Congreso de los Diputados con Bildu. Y eso lo sabemos aquí, lo saben en Madrid, y también lo saben los vecinos de su calle, a los que usted ha mencionado en su primera intervención. José Miguel. Bildu es un partido absolutamente democrático. Totalmente. Absolutamente democrático. Y todos sus miembros. Por mucho que usted no le guste, y que usted lo ilegalizaría por lo que está dejando caer. El problema es que
El Partido Popular carece de un proyecto político para este país. No Izquierda Unida lo ha demostrado en los últimos 40 años, el proyecto político a la deriva, formando 300.000 agrupaciones. Si me deja continuar, pues podría continuar. Ustedes no tienen ningún proyecto político para este país. Ustedes no han aceptado aún que la gente, la democracia, los ha puesto donde los ha puesto. Que no están gobernando porque no han tenido el apoyo popular suficiente y la mayoría parlamentaria no la tienen. No tienen el poder ejecutivo, no tienen el poder legislativo al completo como a ustedes les gustaría, porque ustedes se creen que las instituciones del Estado les pertenecen y que el poder les pertenece. Llevan creyéndolo así desde hace más de 40 años. Y cuando los ciudadanos lo ponen en la oposición, a ustedes les sobra la democracia. No tienen proyecto y por eso llevan ustedes 15 años utilizando a ETA y por eso tienen a personajes como Isabel Díaz Ayuso en Madrid, lanzando los mensajes que lanza como presidenta de la Comunidad de Madrid, que son antidemocráticos y que no tienen cabida en un Estado de Derecho como es el español. Fíjate si le sobran a usted esa explicación de falta de proyecto, que ustedes, los que presumen de tener un proyecto, que en los últimos 40 años han cambiado de siglas, agrupaciones y demás, fíjense si a ustedes les falta proyecto, que para gobernar a toda costa y no estar en la oposición, han llegado a gobernar pactando hasta con Vox en muchos municipios. El primero en Torremolinos. Entonces, creo que usted cuando hace va usted a hablar supuestamente favor, usted siempre metió en la dice Junta que son la ultraderecha y demás. Y usted, en Mija ha sido el primer gobierno en la Costa del Sol. Partido Socialista e Izquierda Unida y Podemos gobernaron en Torremolinos en 2019 gracias a que pactaron con Vox. Y eso sí que va en contra de esa ideología de libro que ustedes transmiten en todos sus debates. Con lo cual, antes de seguir y pasar página, miren bien ustedes. Venga, vamos a hablar uno, señores, vamos a hablar uno. Eso queda para un momentito, señores. Que eso queda para ustedes. Luis, José Miguel, ustedes fueron los primeros en España. Bien. Los primeros en España. Un momentito, señores. Los primeros. Luis, venga. Así que la puerta, la llave la abrieron ustedes. Luis, José Miguel, por favor, que no se creen ni lo que está diciendo. A ver, señores, por Dios, por favor. Lo sé perfectamente porque lo viví en primera persona. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. Bien. Sabíamos que cuando poníamos este tema sobre la mesa sabíamos lo que iba a ocurrir, ¿no? Pero vamos, que es así, que el debate, la tertulia, el cambio de opinión, la diferencia y, claro, y lo más importante, para nosotros, de verdad, ¿no? O al menos aquí este comunicador que está aquí, que lleva haciendo este tipo de programas casi 30 años, este formato, lo importante no es quién tenga la razón, que lo es, pero para mí, en este formato no. Lo importante es que todo el mundo pueda opinar. Y es lo que ustedes han oído. Opinar a 3 concejales de distintos municipios de la Costa del Sol, pero que son, bueno, pues como yo le decía al principio, una misma filosofía, una misma forma de vida. Y sabemos qué opinan nuestros concejales de nuestro ayuntamiento. Es, bueno, esa esencia, que no son diputados nacionales, pero le pegamos un chequeo al tema de nuestros concejales. Y más de uno dirán ustedes, pero si Luis también me puede hablar de tal tema, y José Miguel también sabe, y Roy también sabe de... Sí, claro. Es decir, que al fin y al cabo también sabemos que estamos bien garantizados con la preparación, información y capacidad dialéctica de nuestros invitados. Roy Pérez, para finalizar, una frase telegráfica, pero vamos, un titular así chiquitito, ¿eh? Venga, ¿tu frase cuál sería? De todo lo que hemos hablado, lo que te dé la gana. Una frase telegráfica para despedirte. Yo creo que una frase telegráfica podría ser: por la vivienda, por el agua, todos y todas juntos. Roy, muchísimas gracias. Roy Pérez. Luis, tu frase. Exigencia, unidad y compromiso de todas las administraciones públicas. José Miguel. Tenemos muchos problemas importantes, yo creo que compartimos muchos diagnósticos, hay que ponerse a trabajar en dar las soluciones, sobre todo a la gente, a la ciudadanía, que es la que lo está demandando. Señores, gracias y felicitarles, Han hecho un programa de un gran nivel. No es ni la primera ni la última que toque a sus puertas para repetir algo parecido, me imagino que con otros temas, aunque hay temas que saben ustedes que se tiran años y años y años y no avanzamos. Roy Pérez, Luis Rodríguez y José Miguel López. Muchísimas gracias, me alegro mucho de volver a verles. ¿De acuerdo? Gracias. Señoras, señores, gracias y algo muy importante, sean felices y gracias por su confianza. Este formato, el próximo jueves. Buenas noches.